En esta última alabanza, terminando, dice: qué bondadoso es nuestro Dios por su amor y su fidelidad. Cuanto más nosotros aprendamos cada día las 24 horas del día, los 30 días del mes, los 365 días del año, aprendamos a ser fieles. Bien, amados hermanos, bienvenido también usted, amigo, hermano, ahí que ve usted en el canal del ministerio. Bien, como dije al principio del culto, nuestro Padre Celestial siempre nos sorprende, y el tema que compartimos el domingo pasado de manera presencial, y realmente gracias a Dios porque nos reunimos y lo vamos a hacer mensualmente en esperanza que lo hagamos 2 veces al mes. Siempre creo que la bondad y el amor de Dios estará continuamente con su pueblo. Bien, el domingo pasado, dicho sea, fue la primera parte de un tema entrando al Mar Rojo y a la vez estar quietos para continuar la marcha. Un título que 2 semanas atrás me hizo meditar ante lo que el Señor nos daba. Y indudablemente cuando alguien escucha entrando al Mar Rojo y a la vez estar quietos para continuar la marcha, entonces suena como algo que Jesús nuestro Mesías le dijo a un sacerdote fariseo cuando en la madrugada le tocó la puerta porque no quería que le vean que iba a visitar al Mesías. Y Jesús le dice en ese diálogo que tenía que nacer de nuevo. Y el sacerdote indudablemente le dijo, pero mira la edad que tengo. Y es ahí donde le dice que las cosas espirituales solo se pueden entender en el Espíritu. El apóstol Pablo también nos habla ahí en segunda de Corintios, ahí en el capítulo 10, mientras él defendía su ministerio entre los corintios, él decía, ellos en la primera epístola, indudablemente que el apóstol Pablo los exhortó muchísimo. Y aquí en este capítulo 10 de segunda de Corintios, él les dice algo así. Ustedes, si usted lo lee completamente, yo les doy solo el resumen para poder ingresar a este tema que vamos a estar hoy día compartiendo, pero en su segunda parte. Él estaba defendiendo su ministerio delante de los corintios y él decía allí que sus epístolas eran muy fuertes para ellos en cuanto a exhortación. Pero él decía, bien, pero cuando ustedes me ven presencialmente, me ven físicamente, por lo que él representaba, como que lo hacían un personaje, alguien débil. Si usted sabrá, espero que sepa usted también. Y el apóstol Pablo era de estatura baja, era calvito, y además tenía un problema en el ojo, que eso ya lo hemos comentado en alguna oportunidad. Entonces, verlo físicamente
no inspiraba lo que él escribía, esa autoridad que él tenía. Por eso les dijo, ustedes piensan así, ¿no? Y piensan en todo lo que puedo estar escribiendo. Pero él dijo algo importante ahí en 2 en el capítulo 10, que tienen que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y eso ocurre hoy, hermanos amados. El mundo del espectáculo lamentablemente llegó a los creyentes. Si no ven a un Schwarzenegger o a un tal o cual rubio o ojos de tal o el peinado de tal, no es alguien, es alguien a quien le tienen que hacer caso. Pero si va alguien diferente y de repente no quiero traerlo a cuenta, pero algo, mire, sucedió en un festival en esta semana. En esta semana, Viña del Mar, creo. Entonces, una jovencita, ¿no? Muy menudita ella, pero con una voz portentosa, ¿no? Ya usted, no sé si sabrá, los dos primeros fases fue la primera, y de pronto en la tercera, ya en la definitoria para el galardón, fue la última. Y si usted compara a ella con los otros dos o tres, indudablemente su imagen como que no obedecía a la voz que tiene. Y eso pasa en el mundo de hoy, hermanos amados. Eso pasa en el mundo de hoy, inclusivemente en los creyentes. Tienen que ver a un ministro alto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es alguien que se le puede escuchar. Pero cuando lo ven físicamente, no sé qué pasará cuando me vean físicamente a mí. Espero que no tenga que decirles que tienen que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. He hecho este fundamento para hoy poder hacer entender un poco más este tema, entrando al Mar Rojo y a la vez estar quietos para continuar la marcha. Indudable es un tema que es locura para el que no es espiritual. ¿De qué me está hablando? O estoy quieto o estoy en marcha, ¿no? Entonces, es un idioma, el idioma de Dios es un idioma que solamente la gente espiritual lo entiende. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, lo entiende. Y vamos al libro de los Salmos, que fue el mismo pasaje que comenzamos en la parte 1. Hoy vamos a comenzar la parte 2, pero quiero darles un contexto muy resumido de lo que hablamos el domingo pasado en nuestro culto presencial. Aleluya. Hoy es virtual en vivo. Salmo 46, versículo 1 y 2. Búsquelo, es bien interesante. Nuestro Dios es nuestro poderoso refugio, nuestro ayudador en tiempo de aflicción. Tú has estado a nuestro favor en todo tiempo. Por tanto, no temeremos cuando la tierra tiemble y sean sacudidas las montañas en la profundidad de los mares. Versículo 10. Aquí viene. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
No, versículo 10 es del mismo capítulo 46 de los Salmos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aquí se abre una interrogante. ¿Cuántos conocen a Dios? Una cosa es saber de Dios, otra cosa es leer de Dios, otra cosa es que alguien te diga de Dios, pero algo muy diferente es cuando si personalmente y como personalmente conoces a Dios. Ahí está el núcleo de todo. ¿Cuánto conocemos a Dios? Dijimos en el domingo pasado, recientemente, una estadística de la ONU, realmente una estadística muy alarmante de lo que empieza y de lo que será después para esta humanidad de hoy y para la última generación en la cual estamos, de la cual hablaba Jesús nuestro Mesías en Mateo 24, que iba a ver lo que iba a suceder. Y una de las cosas que nos informa la ONU es de que de cada 7 personas, 6 muestran sentimientos de inseguridad. No hay seguridad. No se sienten seguros de las personas, de sus autoridades, de sus gobernantes, de su vecindario. Hay inseguridad. Y estad quietos no es como las personas lo pueden entender, dijimos, sino que tenemos que entenderlo a partir de cómo Dios ilustra, enseña y hace que el pueblo de Dios esté quieto. Porque como veremos que el estar quietos es un mandato único y exclusivo para el pueblo de Dios que entiende las cosas espirituales porque tiene el Espíritu Santo. Estar quietos, hemos dicho que no tiene que ver nada con descansar ni con relajarse en Dios. Estar quietos, hemos dicho que es para un tiempo como está en el Salmo 46, para un tiempo de aflicciones, para un tiempo de sacudimientos en la tierra y en las profundidades de los mares. Dijimos que estar quietos significa en el hebreo, significa a partir de las Escrituras, significa para lo que Dios quería hacernos entender, dejar de hacer algo, dejar de pelear. Y nosotros, como pueblo de Dios, como aquellos creyentes redentivos, debemos interpretar ese estar quietos como salir de allí y despertar y dejar de temer, conociendo a Dios. Dijimos también que estar quietos, desde cómo Dios demanda el estar quietos, significaba el salir de un espacio antiguo, viejo, incómodo, y pasar a otro espacio nuevo. Pero aquí voy. Algo que tenemos que darnos cuenta. Este mensaje de hoy es un mensaje para los creyentes. No es un mensaje
para alguien que está comenzando o para alguien que ya comenzó, pero que no entiende las cosas. Es mi oración que usted, así como un día oró el apóstol Pedro, que Dios les dé entendimiento y les dé sabiduría para poder entender estos temas o este tema de hoy. Porque el estar quieto es un mandato que Dios da a su pueblo, es decir, a la gente espiritual que entiende las cosas del espíritu. En los tiempos de Moisés, usted sabe un poco la historia. No voy a leer Éxodo 14 y los 31 versículos que sí lo hicimos en la primera parte, pero sí voy a dar algunos detalles muy cortos. Pero Moisés, en su tiempo, salió de un espacio de esclavitud que era Egipto para dirigirse a un espacio nuevo. Y él tenía que emprender ese camino a ese espacio nuevo. Pero hay algo que primerito tiene que suceder. Cuando alguien, escuche bien, cuando un creyente quiere salir de un espacio que se siente un espacio espiritual o un espacio laboral, empresarial o de falta de ideas, falta de pensamientos, y quiere pasar a un nuevo espacio donde va a encontrar realmente lo que quiere encontrar, hay un principio que primero tiene que ocurrir para saber que me puedo mover. ¿Cuál es ese principio? Todo salir de un espacio viejo a un espacio nuevo, se tiene que escuchar esto. Entonces Yahweh habló a Moisés. El creyente tiene que saber que Dios, Yahweh, le habló. Y no inspirarse o pensar internamente, Dios me habló. Para salir de un espacio antiguo, el cual uno no está cómodo y quiere salir a otro nuevo, lo primero que el creyente tiene que escuchar es la voz de Dios. Porque así empieza Éxodo 14, que nos permite entender el tema tanto en la primera como en la segunda parte. Entrando al Mar Rojo, a la vez estar quietos para continuar la marcha. Éxodo 14, en sus 31 versículos primeros, el primer versículo empieza: entonces Yahweh habló a Moisés. Es la voz de Dios que hace que un creyente o el pueblo de Dios inicie un caminar a algo nuevo. Y vimos en estos 31 versículos del Éxodo 14 4 cosas. Número 1, aprender una lección en la quietud. Es decir, el estar quietos para pasar a un espacio nuevo. Entender que el estar quietos significa salir de un lugar, dejar de pelear, no
físicamente, ¿no? Siempre el creyente, cuando se siente un espacio espiritual que no le agrada, entonces, o está viviendo algo que no le agrada, empieza a hacer su guerra espiritual. De eso se trata, de no estar peleando espiritualmente, echando fuera y fuera no sé cuánto, y etcétera, etcétera, etcétera. Estar quietos es eso, dejar de hacer eso. Y despertar. Despertar que no es bueno estar en ese lugar espiritual. Y sobre todo, algo importante, algo muy, muy importante. Escuchar la voz de Dios. Entonces Yahweh habló a Moisés. Entonces Yahweh habló al creyente. Entonces Yahweh me habló para salir de ese lugar espiritual. De repente, en ese lugar incómodo espiritualmente, ahí tienes que orar: Señor, quiero ingresar al Mar Rojo, a mi Mar Rojo. Hay una lección allí. Ok, ¿quieres? Bueno, la primera cosa tienes que estar quieto. Fue lo que le dijo Dios Yahweh a Moisés. Entonces, número 2, estar quietos. Y en la primera parte, pues, lo que Dios había hecho, en lo que le dije anteriormente, que prácticamente todo el ejército de Egipto inició una persecución en contra del pueblo de Dios que se acercaba al límite del Mar Rojo. Y ellos levantaron su vista y vieron. Y ya en el número 2, ellos aprendieron a estar quietos. Algunos, pero tuvieron que aprender de repente un poco como que después de muchas actitudes de rebeldía. Del versículo 10 al 15, allí al ver esa persecución, dice de que el pueblo oró a Yahweh y se quejaron ante Moisés por haberlo sacado de ese espacio de esclavitud. Entonces, allí Moisés les dice al pueblo, en el versículo 14, Yahweh luchará por ustedes mientras ustedes estén quietos. Es más, Moisés, ante esa situación, ese momento, oró ante Yahweh. Y Yahweh le respondió a Moisés. Vamos a leerlo. ¿Por qué oras ante mí?, le dice Dios, Yahweh. Y él dijo, di a los de la casa de Israel que continúen la marcha. Hermano amado, cuando Dios habla al creyente y atendió su súplica, porque acuérdense que el pueblo de Dios esclavo en Egipto, ellos oraban. Y justamente le llamó a Moisés para decirle que había escuchado la oración de su pueblo. Sí, es bueno orar en ese espacio incómodo de cosas que no nos gustan, ese espacio espiritual que no saben qué hacer, continuar orando. Hasta que Dios hable al creyente y le diga, es el momento, pero tienes que estar quieto porque ya no vas a tener que pelear mucho. Mucha intercesión de guerra espiritual ya no, para salir de ese espacio. Hay que estar atentos, muy atentos a la voz de Dios. No a la voz de nuestra mente,
de nuestros pensamientos, no. Esa voz no. Usted dirá, ¿cómo sé que es la voz de Dios? Hay una cosa, hermano amado, que les comenté la vez pasada. Dios tiene sus maneras muy personales de hablar con alguien. Realmente le habla con voz audible, a través de un sueño, a través de una visión, a través de un video. De repente algunos videos que usted ha visto de su servidor, hay algo que lo detiene allí, como diciendo, eso es para ti. A mí me ha pasado. Cuando a veces he escuchado alguna enseñanza de mi gran amigo ahí en Jerusalén, un pastor judío mesiánico, y de pronto, ¡plac!, una cosa ahí instantánea, me centro en algo de allí y el Señor después empieza como a dictarme y yo empiezo a escribir. Hermano amado, cuando hemos escuchado la voz de Dios, la Congregación Apostólica de Restauración en este momento está saliendo o ya salió de un espacio que se vivió, pero ahora tenemos que caminar a un nuevo espacio. ¿Cuál es ese nuevo espacio? Más casas de restauración. En el caminar, hermano amado, como les dije al principio, no hay necesidad de orar, Señor, quiero más casas de restauración. Ya estamos en el camino. Si usted escuchó la voz de Dios, lo único que tiene que hacer es estar quieto, es decir, dejar de hacer algo que venía haciendo, dejar de alguna guerra espiritual. Señor, suelta a esta familia, suelta. Y le pone nombres a los espíritus de maldad. No, hermano. Eso fue lo que hizo el pueblo, el pueblo de Dios en los tiempos de Moisés. Y el mismo Moisés se puso a orar y le dijo, no, ¿por qué oras? Dile a los del pueblo de Dios, a la casa de Israel, que continúen la marcha, que continuemos evangelizando. También dijimos que hay una tercera beneficio de esta primera parte. Al estar quietos, Dios nos protege del pasado y de nuestros perseguidores. Y eso está en el versículo 21 al 25. Y va usted a darse cuenta allí cómo Dios descendió en el ejército egipcio y les puso confusión. Y se deterioraron sus carros que eran jalados por los caballos, esos carros de guerra. Les confundió. Eso es lo que Dios hace en este caminar en el cual andamos, a que Dios nos permita tener más casas de restauración, más familias, como dicen, para el Mesías, más familias para Cristo. Pero lo importante es entender que hemos ingresado al Mar Rojo y también en ese, espero que no hayan algunos como fue en el pueblo de Israel en ese tiempo, uy, ¿para qué hacer esto? ¿Para qué hacer lo otro? O a mí me parece esto. Hermano amado, Dios ya nos dio las pautas.
nos dio las pautas. Inclusive tenemos 2 domingos en que el Señor nos dijo cómo iniciar la evangelización a partir de este año 2024, que tenía que ver con Ezequiel y Jeremías, Ezequiel 34 y Jeremías 22, 23 creo, en que Dios mismo iba a buscar al remanente de sus ovejas. Sabemos qué es lo que Dios quiere hacer. Ya les trasladé el primer video, el PDF. En esta semana le vamos a transferir el segundo video con el PDF. Tenemos las herramientas. Pongámonos en marcha. Estar quietos físicamente y estar quietos orando al Señor por algo que ya se hizo más antes, casi creo que 2, 3 semanas antes hemos estado orando por ese tema. Eso no quiere decir, hermano, que no estemos orando todos los días. Hay mucho que orar por la familia, por la congregación. Bueno, como decía el apóstol Pablo, oren también por su servidor, por el profeta Jorge, a fin que Dios les siga dando más de su entendimiento, más de su sabiduría para esta última hora de los días postreros. Orar por su trabajo, por su familia, orar que el Señor le dé más entendimiento, más sabiduría, cómo ejercer la extensión del Evangelio. Hay 2 folletos que ya les hemos hecho llegar. Ay, hermano amado, no hay que estar quietos. Con mi esposa ya hemos conversado en esta semana y vamos a comenzar a movernos desde esta semana que viene. Ya saqué yo mis impresiones, saqué mi folletería, ¿no? A color, porque hay que dar algo bueno, invertir en el reino. No estoy llamando, como a veces algunas, necesitamos tal cantidad para extender el evangelio del reino y usted será bendecido. Hermano amado, eso, no sé, suena como a mani, ¿no? Por no darse continuar. Usted invierta. Una casa de restauración como desde Hechos 7, 48, son las moradas que Dios busca, las casas, los hogares de familia. Los diseños occidentales, hermanos amados, de eso ya hemos hablado. Y lamentablemente, cuando uno ahora lee sus libros, los escucha, tienen que tener más información, más entendimiento, más sabiduría. Y la cuarta cosa que hemos aprendido, que en la quietud Dios Yahweh pelea por su pueblo. Y les voy a leer textualmente cómo termina el versículo 31 de Éxodo 14. Al ver Israel el gran portento que Yahweh había realizado contra los egipcios, el pueblo mostró temor de Yahweh y le creyó a Yahweh y también a Moisés, su siervo. Hermano amado, la pregunta: ¿va usted a esperar hasta el final en que comencemos a ver las casas de restauración para decir, wow, ahora sí tendré temor de Yahweh y le creeré al profeta Jorge?
¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted? Vamos a la parte 2. Recién voy a predicar. ¿Cómo? Es una introducción que le hemos dado. Va a ser corta porque ya, Sandrita, mi amor, un favorcito, apaga el Bluetooth porque ya creo se acabó la pila. No, aquí la gerente de video, que la vimos en la presencial, ahí está ella, es la que nos apoya. Bien. Parte 2 entonces hoy. Mi amor, no, dame, bebé, no, preciosa. Atrás hay un ganchito que tienes que apagar. Bluetooth. Ahí está. Ya, parte 2. Entrando al Mar Rojo y a la vez estar quietos para continuar la marcha. Hermano amado, cuando les he enseñado en la primera parte salir de un espacio y caminar hacia otro espacio nuevo, y la caminata es por el desierto, ya hemos dicho, el pueblo de Israel pasó al abrirse el Mar Rojo por tierra seca. Y eso hablaba de que solo Dios les iba a hablar. El pueblo de Israel no tenían que hacer nada, solo esperar, estar quietos, o sea, salir, continuar saliendo de ese espacio de esclavitud y continuar su marcha. Lo que les quiero decir, que existe un patrón bíblico de Dios. Cuando Dios quiere llevar a su pueblo de un lugar hacia un lugar que Él mismo sustentará. El pueblo de Israel, cuando caminaba sobre el Mar Rojo, ellos iban directamente a su tierra prometida, donde Dios los iba a sustentar. Él no podía hacerlo en Egipto, sino en una tierra nueva. Usted sabía la historia. Cuando digo que este es un patrón bíblico, es porque en varias escenas de las Escrituras se repiten, pero no voy a tocar las varias, sino la que está por suceder. Sí, en esta última generación, del cual habla Jesús nuestro Mesías en Mateo 24, Él habla de que no pasará esta generación, dice, sin que ocurra los dos grandes eventos de Mateo 24. La gran tribulación y el gran juicio de Dios. Y ya nosotros sabemos a partir de cuándo contamos los años de una generación bíblica. Eso ya lo hemos visto. Y actualmente esta humanidad está en la última hora de los días postreros, es decir, cerquísima a vivir estos dos grandes eventos de Mateo 24. Mire lo que le voy a decir. Usted y yo vamos a vivir
la gran tribulación. Vamos a estar. Pero en el libro de Apocalipsis, cuando tratamos el capítulo 12, vimos algo de que Dios iba a sustentar a la mujer durante 1260 días, que son 3 años y medio. El escenario del cual les voy a hablar es el escenario de los 7 años en que el hombre de maldad va a gobernar este mundo dentro de esta última generación en la cual usted y yo vivimos. Y dentro de estos 7 años hay 3 años y medio de paz y hay 3 años y medio en que el hombre de maldad se manifiesta el motivo de su aparición. Indudablemente de ir en contra de todo aquello que se llame Dios, porque Él solamente va a querer ser Dios. Y de esos 3 años y medio, de los 7, al término de los 7, es lo que quiero hablarte. Miren cómo se repite el patrón que vimos en la parte 1. Apocalipsis 12:6. Esto lo hemos visto el año 2022. Apocalipsis 12:6. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para que allí fuera sustentada durante 1260 días. Por los estudios que ya hemos hecho en su momento de Apocalipsis 12, sabemos que esta mujer se refiere única y exclusivamente a la Jerusalén espiritual. ¿Qué es la Jerusalén espiritual? Eso lo hemos visto con detalle y ampliamente. En pocas palabras, son los creyentes redentivos israelitas. El profeta Daniel también profetizó este tiempo de Apocalipsis 12:6. ¿Dónde? En Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción, cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo, algunos de los hijos de tu, dice algunos, no dice todo el pueblo de Israel, dice algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Y termina, todos aquellos que se hallen inscritos en el libro de la vida, indudablemente. Este pasaje de Daniel está hablando sobre el inicio del por qué la mujer, el pueblo de Israel, tuvo que huir al desierto, a ese lugar al cual Dios había preparado para sustentarlos durante los 3 años y medio finales de los 7 que van a ser de gran aflicción como nunca antes se vio en la antigüedad. Y Apocalipsis 12, versículos 7 y 8,
nos, nos dice el por qué empieza también ese tiempo de aflicción. Hubo entonces una guerra en los cielos, y Miguel y sus ángeles lucharon en contra del dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron. Ni fue encontrado más un lugar para ellos en los cielos. Fíjese, esto está hablando de un tiempo futuro a nuestro tiempo en el cual hoy vivimos. Dice que el dragón y sus ángeles ya no encontraron lugar más en los cielos. ¿Qué? Sí, hermano amado, hasta el día de hoy. Pero sigamos leyendo, para poder ampliarles un poco más. Aquí debemos entender que el dragón y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Y esto nos hace recordar Lucas 10, cuando Jesús, nuestro Mesías, ahí decía: yo veía que Satanás caía desde el cielo, como un rayo. Él estaba viendo el futuro. Estaba viendo Apocalipsis 12, 8. Pero no prevalecieron ni fue encontrado más un lugar para ellos en los cielos. ¿Y qué ocurrió? ¿No? Cuando sus ángeles, cuando los ángeles del arcángel Miguel lucharon. Vamos, Apocalipsis 12, del 7 al 9. Hubo entonces una guerra en los cielos. Y Miguel y sus ángeles lucharon en contra del dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni fue encontrado más un lugar para ellos en los cielos. Es decir, el dragón y sus ángeles. Versículo 9. Entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, al cual se lo llama calumniador y Satanás, con S minúscula y sin acento. ¿Para qué darle orden a ese nombre? El que engaña a todo lo habitado, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados juntos con él. A raíz de esta guerra, que el arcángel Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles, ¿no? Es que lo profetizado por Daniel 12:1 se activa. Se activa. Y esto ocurre, no sé si será unos días antes o el mismo día de los 3 años y medio restantes de los 7 años de gobierno del hombre de maldad. Ahí empieza una persecución a los creyentes redentivos israelitas o a aquellos que pertenecen a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén espiritual, Jerusalén espiritual. Y eso nos lo dice Daniel, que algunos, dice, de los hijos de tu pueblo, no dice todo el pueblo de Israel, dice algunos, ¿no? Y en esa persecución ya la verdad no me quiero imaginar, porque no quiero agregar nada, pero escucharon la voz de Dios, así como que cuando empezó
Éxodo 14. Entonces Yahweh habló a Moisés. Yo diría acá, entonces Yahweh habló a la Jerusalén espiritual. ¿No? E iniciaron un caminar al desierto, al lugar que Dios les había preparado para sustentarlos durante esos 3 años y medio de grande aflicción nunca vista desde la antigüedad. Apocalipsis 12, vamos a leer del versículo 13 al 17. 13 al 17. Al ver el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón, Israel. Pero a la mujer, ahí viene, le fueron dadas 2 alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Quiso hacer lo mismo. ¿Se acuerda usted de Éxodo 14? Que cuando el ejército egipcio cruzaba, Moisés levantó su vara y nuevamente se juntaron las aguas. Quiso hacer lo mismo el dragón ya en este futuro que se viene, ¿no? Con la Jerusalén espiritual, con los creyentes redentivos israelitas. Pero dice en el versículo 16, pero la tierra auxilió a la mujer, y abriendo su boca, la tierra tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Este versículo 17, hermanos amados, de Apocalipsis 12, tiene usted que entenderlo. Voy a tratar de hablarlo lo más sencillo, pero lo vamos a leer. Entonces, el dragón se llenó de furia contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Que, claro, Daniel 12:1 nos dice que algunos de tu pueblo serán librados. Sí, aquí estaban siendo librados el remanente de las ovejas israelitas y fueron, dice, en 2 alas como de gran águila, salieron de la presencia del dragón y fueron llevadas al desierto, a fin que Dios les sustente en esos 3 años y medio finales de los 7 años de gobierno del hombre de maldad. Y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? Hemos visto ya desde hoy, se los comenté
hace 3 domingos, creo, que ya en Jerusalén específicamente, los verdaderos pastores judíos mesiánicos en sus idiomas están enseñando a evangelizar a sus discípulos para que alcancen a los judíos y empiecen a buscar ese remanente, esos algunos que en 2 alas de gran águila serán llevados al desierto, al lugar donde Dios les sustentará en esos 3 años y medio. Y los que no aceptaron al Mesías, ¿qué pasó? Ellos saben los mandamientos de Dios y los evangelistas judíos les hablaron de Jesús, es decir, tendrán el testimonio de Jesús. Sabrán, pero no quisieron. Eso es lo que... ¿Qué pasará con ellos? Es lo que nosotros sabemos, ¿no? Nosotros sabemos que los israelitas, y esto quiero leerlo textualmente, la Jerusalén espiritual, creyentes en Jesús el Mesías, descendientes de las tribus de Israel, serán llevados al desierto por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El resto de los israelitas, los que guardan los mandamientos de Dios por decenas y cientos de años, lo han visto, pero ante la evangelización de los judíos mesiánicos verdaderos, tendrán el testimonio de Jesús, pero creerán en ese tiempo. Por eso dice en el versículo 17 de Apocalipsis 12, al ver que la Jerusalén espiritual era llevado por el mismo Dios en 2 alas de gran águila, entonces volvió, dice, ¿a dónde? A hacer guerra a la descendencia de ellos, porque eran también israelitas. Gente que guardaba los mandamientos de Dios y gente que les habían compartido el evangelio de Jesús. Entonces, al hacer guerra, ¿qué es lo que va a suceder, hermanos amados? Esos que quedaron por fe morirán por Jesús. ¿Qué es lo que a veces hemos visto en las películas? Gente en esas películas sobre estos tiempos, que gente que iba a morir por Jesús, que se arrepentían. ¿Por qué no habían aceptado al Mesías si tal pastor, tal discípulo me venía y me daba el evangelio? Tenían el testimonio de Jesús, pero iban a morir por su fe ya, iban a ser asesinados por el gobierno del hombre de maldad. Ahora, y usted dirá, ok, pero yo soy la rama silvestre, soy un creyente redentivo gentil, soy la rama silvestre de la Israel espiritual. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Ahí viene. Hermano amado, de igual manera, y solo les voy a dar un adelanto porque no quiero ir más a un detalle. Así como ahí en Israel, mire, algunos del pueblo de Dios, es decir, la Jerusalén espiritual,
será llevada en alas como de gran águila, que es el mismo Dios, al desierto, al lugar que Él preparó para sustentarles durante los 3 años y medio de grande aflicción como nunca antes visto en la antigüedad, dicho por el profeta Daniel en 12:1. El resto, teniendo el testimonio de la fe, sabiendo los mandamientos, se arrepentirán, pero ya no estarán en ese caminar, en ese lugar que Dios designó. Ellos van a morir por su fe. Caerán en manos, sí, de los, quienes serán los guardias, guardianes, ejército del hombre de maldad, y serán asesinados. Ese patrón sucederá también con los creyentes redentivos gentiles. El remanente de las ovejas que Dios está buscando, aleluya, y que serán la rama silvestre de la Israel espiritual, así como hizo con la Jerusalén espiritual de llevarlos al desierto para sustentarlos durante esos 3 años y medio. Dios mismo también nos tomará como sobre las águilas, escuche bien, de águila, y nos va a llevar a un lugar que Él ya está preparando para sustentarnos durante los 3 años y medio de aflicción como nunca antes no se vio en la antigüedad. Y ese lugar son 2 sitios. Usted dirá, uy, ya me va a decir el país y me voy allá. No, hermano amado. El martes de la semana pasada tuve un sueño. Por eso el motivo de este mensaje de hoy, de la parte 2. Solo le voy a dar la conclusión del sueño. El Señor me mostraba 2 lugares donde Él ya está comenzando a preparar para llevar a los creyentes redentivos gentiles sobre alas de gran águila para sustentarnos y sustentarlos en esos 3 años y medio de gran aflicción como nunca antes se vio desde la antigüedad. El primer lugar está en América, y en América del Sur. El segundo lugar está en una zona de Europa. Dios no me ha dicho qué país, ni región, ni desierto, ni lugar será en América del Sur, y el segundo lugar será en Europa. Tampoco es muy cuidadoso, pero Él lo sabe y está preparando esos lugares. ¿Qué lugar será de Europa? ¿Región? ¿País? ¿Cuál será? Allí seremos sustentados todos los creyentes redentivos gentiles. ¿Cómo será, hermano amado? Solo sabemos eso. ¿Y qué pasará con el resto de aquellos que, sabiendo las Escrituras, que así como su servidor les hemos estado compartiendo la verdad del amor de Dios? Como dice Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo decía que Dios mismo les envía un espíritu de engaño para que le crean al hombre de maldad, porque no creyeron a la verdad y al amor de Dios.
esas personas, al ver ya con sus ojos todo lo que les iban compartiendo estas ovejas remanentes gentiles aquí en Occidente, dirán, era cierto. ¿Y sabe qué, amado hermano? Y ellos saben lo que va a suceder. Saben que la única cosa, la única manera de alcanzar la vida eterna es cuando con honestidad en su corazón, por fe, saben que tienen que morir. Porque el ejército del hombre de maldad, acuérdense que él es un gobernante mundial y ha copado todas las naciones. El islamismo en ese tiempo va a ser la única religión. Entonces, todo aquel que diga, ¿eres del Islam o eres del Evangelio? Algunos no querrán morir y seguirán, pero su destino será junto con el dragón. Otros, de repente, mire, dirán, ay no, no quiero irme con el dragón, me voy con Jesús. Algunos lo harán honestamente y otros no. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Dios conoce el corazón y pondrá en ese ejército saber si dicen la verdad o no. Solamente los que tengan las escrituras, que se quedaron sin ir a ese lugar de sustento de Dios, conociendo las escrituras, conociendo el evangelio, pero creyendo más al hombre, a las doctrinas, a las denominaciones, a los movimientos, a sus libros. Por fe, estimo, se arrepentirán de todo eso, serán honestos y ya saben que su final es la muerte, para tener acceso al libro de la vida. Este futuro, hermanos amados, es terrible, pero es glorioso para las ovejas remanentes. Por eso, mientras estábamos en las alabanzas, hasta aquí nos ayudó Jehová y siempre nos ayudará. Sí, hermano amado, siempre. Por eso termino con este pasaje. Tan sencillo, tan leído, tan diciendo yo estoy aquí, pero honestamente tu corazón, Dios conoce los corazones. Hay un pasaje en el Evangelio, dice, y Jesús conocía el corazón de los hombres. Tanto así que un día les dijo a tanta muchedumbre, fariseos ahí también, decía, ustedes de boca claman, oran a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Conoce los corazones. Algunos, el latino por naturaleza, como dicen, es bien vivo. La viveza no funciona con Jesús. Y quiero acabar con este pasaje. Mateo 7, versículo del 13 al 14. 7, 13 al 14, Mateo. Entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el sendero que conduce a la perdición. Y muchos son los que van por él. Muchos, hermanos. Creyentes, no creyentes. 14. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y pocos son los que lo hallan.
¿Por qué puerta? ¿En qué puerta se encuentra? Hasta aquí, hermanos amados, hermanos, Sandrita, del YouTube. Espero haber contribuido a la verdad. Que Dios me los bendiga. Bien, hermanos, si alguien tiene una inquietud, con mucho gusto. Si no, pasamos a la oración. Y ya, qué bueno que por acá ya no hace mucho sol. Está más fresco, ya no estoy usando ventilador, hermano, porque era bien sofocante días anteriores, domingos anteriores.